muchacha de nombre Cass no solamente le terminaría ayudando a la mamá de su mejor amiga a encontrar a su verdadera familia, a su familia biológica, sino que encima de todo, gracias a su curiosidad, también descubriría que la mamá adoptiva de esta señora la habría comprado por $2,000 en una iglesia. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y no, manas, este es de ese tipo de casos donde uno va buscando cobre y encuentra oro verdaderamente. Hagan de cuenta entonces que toda esta historia se origina en los Estados Unidos, donde viviría una muchacha relativamente joven, como de mi edad más o menos, unos veintitantos años le calculo yo, de nombre Cass. Cass platica que hace un tiempo ya ella y su mejor amiga hicieron un descubrimiento que las dejó por completo petrificadas a las dos con relación a la verdadera historia biológica de la mamá de esta muchacha. Cass dice entonces que un buen día su amiga de la nada llega y le cuenta muy emocionada, casi que a forma de broma, que su abuela les habría revelado que la mamá de esta muchacha en realidad habría sido adoptada. Ahora, hasta este momento de la historia, pues claro que esta muchacha, la mejor amiga de Cass, no esperaba que nada saliera de esa conversación con su mejor amiga, casi que le estaba pasando los detalles de la historia de su mamá como si fuera un dato curioso familiar. Sin embargo, resulta ser que Cass pues es una muchacha muy perspicaz y entonces en el momento en el que ella recibe esta revelación, le dice a su mejor amiga: oye, ¿y no se te hace raro que una persona allá afuera o el propio gobierno quisiera darle en adopción a una bebé a tu abuela Winifred? Winifred, que sabemos que tiene problemas con la bebida desde los 12 años de edad. La misma Winifred que también toda su vida ha trabajado por lo mismo en una tienda de licor. La misma Winifred que incluso hasta la fecha vive todavía en un estacionamiento de trailers, en un trailer de una sola habitación. ¿No se te hace un poquito extraño? Y decía esta Cass: entiendo que a lo mejor la adopción se haya dado en los 60, pero incluso en esos entonces, en esos ayeres, deben de haber habido regulaciones bastante estrictas como para que una persona como Winifred, tu abuela, no hubiera podido adoptar a un bebé. ¿No lo encuentras un poco extraño? Para ese momento la mejor amiga pues nada más se rió en un comienzo y le dijo: ay, pues sí está un poco raro, pero ¿cómo crees que va a haber algo turbio aquí escondido? Sin embargo, pues Cass no quitaría el dedo del renglón y terminaría por convencer a su mejor amiga de que entonces las dos comenzaran a investigar un poco, nada más para distraerse y pasar el rato, sobre el posible pasado de la mamá de esta muchacha. Por cierto, manas, si están disfrutando esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Sería en ese momento entonces, manas, en el que estas dos amigas comenzarían a hacer una investigación pertinente a los nacimientos, desapariciones y adopciones ocurridas en el año en el que la mamá de su mejor amiga habría nacido, buscando si a lo mejor por ahí habría algún tipo de pista que las pudiera llevar al caso de a lo mejor un bebé extraviado, un bebé vendido o algo semejante, cuya historia se asemejara en cierta medida a la de la mamá de esta chava. Resulta ser entonces que en medio de esta investigación, estas dos muchachas terminan efectivamente encontrando un caso en particular que compartiría algunas características bastante similares a la historia de vida que aparentemente la mamá de esta muchacha tendría. En ese momento, Cass logra convencer a la mamá de su mejor amiga entonces de que se haga una prueba de ADN, pues nada más para descartar, ¿no? De todas maneras, hasta ese punto de la historia, tomando esta situación no muy en serio. La señora entonces, pues no viéndole el daño, acepta, decide hacerse esta prueba de ADN y en lo que están esperando los resultados, menciona incluso Cass que ella y su mejor amiga también terminarían haciendo hasta el descubrimiento de un caso no muy sonado allá en los Estados Unidos, ocurrido en Alaska me parece, el cual tendría que ver con cómo un grupo de señoras habría entrado un buen día a dar a luz en una clínica de salud de por allá y a todas ellas les reportaron los médicos que sus bebés misteriosamente habrían pasado a mejor vida. Sin embargo, se mencionaba en esa historia que, por ejemplo, los médicos ni la clínica tampoco jamás les habrían dado pruebas sólidas de que esta fuera la verdad, jamás les habrían mostrado a lo mejor alguna autopsia con relación a los bebés o no les habrían dado explicaciones realmente lógicas del por qué habrían pasado a mejor vida. Por lo mismo, resulta ser entonces que pues este grupo de mujeres a quienes les habían quitado sus bebés estarían convencidas de que esta clínica de salud de alguna u otra manera estaría coludida con el mercado negro y estaría vendiendo bebés a sus espaldas. Al momento de encontrar toda esta información, entonces pues la propia Cass le comenta a su mejor amiga: oye, ¿y no será posible que a lo mejor tu mamá no tenga nada que ver con la prueba de ADN que le realizamos y más bien tenga que ver con todo este caso de los bebés vendidos misteriosamente? De todas formas, pues la mejor amiga sí entretiene un poquito las teorías de Cass, pero no se las toma muy en serio hasta este punto y le dice: no creo, amiga, pero bueno, esperemos la prueba de ADN y a ver qué nos tiene que decir. De pronto entonces, en medio de la especulación, estas muchachas recibirían los resultados de la prueba
prueba que la mamá de esta chava se habría realizado. Y pues figúrense su impacto absoluto cuando esta prueba regresa con un empalme de ADN del 99.9999% con las personas que habían levantado el reporte en aquel entonces. Dice que casi de manera inmediata en la que ellas recibieron el resultado, un señor se comunica con la mamá de su mejor amiga y le dice: mijita, ¿sabes qué? Pues resulta ser que yo soy tu papá biológico. En ese momento, pues claro que ninguna de ellas se creía que realmente hubieran podido dar con el señor, con el verdadero padre de esta mujer, porque pues bueno, imagínense cuáles eran las probabilidades en realidad de que esta señora pudiera encontrar a su verdadera familia en medio de un mar de gente que vive en los Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes pensaban que esto ya parecía como todo un milagro, como una situación bastante fuera de lo común, espérense a que escuchen entonces la verdadera historia detrás del por qué se le dio a esta mujer, a la mamá de la mejor amiga de Cass, en adopción. Por ahí entonces el señor empieza por pedirle perdón y le dice: es que sabes qué, pues aquí las cosas parecen que salieron muy mal y yo te quiero dejar muy en claro que nosotros como tus papás no te abandonamos porque no te quisiéramos, sino que más bien resulta ser que tanto el señor como su esposa, la mamá biológica de Cass, al parecer habrían sido novios desde muy pequeños, desde la preparatoria. Sin embargo, ambos muchachos provendrían de familias pues excesivamente religiosas, por lo cual en el momento en el que estos muchachos cometen por ahí un pequeño desliz y se terminan embarazando antes de salir de la preparatoria, ambas familias se ponen de acuerdo para que estos chavos den en adopción al bebé. Sin embargo, lo que se supone que debería de haber ocurrido, de acuerdo a lo que platicaba el papá biológico de la mamá de la mejor amiga de Cass, sería que este bebé tendría que terminar en los brazos de la iglesia y la iglesia después se encargaría de acomodar al bebé en una familia bastante adinerada, igual también religiosa, con la promesa también de que al momento de que este bebé cumpliera 18 años de edad, se le pasaría la información de su locación exacta a los papás biológicos con la intención de que ellos pudieran acercarse a esta persona, a este ya adulto, y ver si podrían a lo mejor reconstruir algún tipo de relación familiar ahí entre todos. Sin embargo, manas, lo que realmente terminó ocurriendo en este caso es que la iglesia, siendo la institución más corrompible que hay en todo el universo, lejos de apegarse a su propia promesa, al trato de conseguirle a ese bebé una familia adinerada, más bien lo que hicieron fue poner al bebé en venta, literal, así como ustedes lo escuchan. Y pues precisamente entonces sería la tal Winifred quien por la módica cantidad de $2,000 terminaría por comprar a ese bebé, a la mamá de la mejor amiga de Cass, dando como resultado pues una adopción 0% legal y respondiendo entonces la incógnita milenaria que tendría Cass de cómo es que alguien o el gobierno habría decidido darle en adopción un bebé a una persona como Winifred, que a todas luces se veía no estaba cualificada para ser madre. Por ahí entonces pues ya el señor se vuelve a disculpar con ella, le dice que nada de eso debió de haber ocurrido de la manera en la que ocurrió, que él toda su vida pensó que de menos y no la tenía a su lado. De todas maneras, esa bebecita pues estaría en una familia acomodada, pero pues se terminó dando cuenta que ese no fue el caso, por eso es que eventualmente también levantó el reporte de desaparición o de adopción extraña, algo así fue lo que se levantó en ese momento. Y pues bueno, así es entonces como Cass y su mejor amiga lograron resolver el misterio de la adopción de la mamá de esta muchacha. Y vieran que a mí me llamó mucho la atención esta historia porque en esta ocasión, manas, bastó con que esta muchacha Cass viera a la abuela de su mejor amiga para saber que algo turbio había ocurrido en ese proceso de adopción, para lograr decir: no, mi ciela, no hay opción alguna allá afuera en el mundo en el que una persona responsable a cargo de dar los papeles de adopción de una bebé te haya visto y haya dicho: sí, tú la puedes cuidar. O sea, nada más imagínense también qué tipo de mujer ha de ser esta señora. También yo creo que a pesar de que sí pueda sonar como una historia muy graciosa, pues no deja de ser también muy triste, porque imagínense igual todas las dificultades que la mamá de la mejor amiga de Cass pudo haber pasado en su vida, cuando se supone que pues tendría que haber ser criada de menos en un ambiente donde no le faltara ni comida ni necesidades básicas. Tomando en cuenta que la tal Winifred vivía en un tráiler de una habitación y que hasta la fecha vive ahí y trabajaba en una tienda de licor, pues sí se pueden yo creo que dar una idea de todas las carencias que ha de haber tenido económicas. Quién sabe si de cariño, quién sabe cómo la haya tratado, quién sabe también cuál sea la opinión de esa señora con respecto a su mamá adoptiva. Pero pues imagínense enterarse que tu mamá, lejos de haberte adoptado de manera legal, siguiendo todos los procedimientos dictados por la ley, más bien te haya terminado comprando en el mercado negro, que resultó ser también al mismo tiempo una iglesia. En fin, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinaron sobre este caso. Las leo yo con atención en comentarios. Manas, pues como ven que el marido de esta mujer de nombre Steffi reporta
reporta haber encontrado un hueco de un tamaño considerable dentro de un vuelo que él habría abordado por parte de Aeroméxico. Y en este caso no solamente la aerolínea se rehúsa a hacerse responsable, sino que encima de todo también hay muchos consumidores e internautas que defienden a esta empresa a capa y espada. Y manas, la verdad a mí este tipo de temas sí me causa mucha confusión porque no entiendo el por qué siempre que se habla de aerolíneas y siempre que se les señala de manera pública en redes sociales por carencias en el servicio, llega un mar de gente de la nada a defenderlas como si hasta tuvieran acciones ahí en esa empresa y no quisieran que perdieran dinero. O sea, es impresionante ver de verdad cómo es que se ponen primero del lado de una empresa y no del lado de un consumidor. Pero bueno, hagan de cuenta entonces que todo este conflicto se origina a partir de que una mujer de nombre Steffi sube un video a su perfil de TikTok platicando cómo es que su marido, en un vuelo con origen de Corea del Sur y destino a Monterrey, se habría topado con un hueco bastante considerable dentro de la nave que le pertenecería a Aeroméxico. Platica esta señora entonces que su marido habría abordado este vuelo de 16 horas aproximadamente, se habría quedado dormido un ratito, habría decidido tomar una siesta utilizando sus audífonos en el proceso y de pronto a la mitad del traslado este hombre se levanta y se percata de que uno de los audífonos se le habría salido de la oreja. Como suele suceder en este tipo de casos, el primer instinto del señor fue entonces mirar hacia el suelo, revisar si por ahí podía encontrar su audífono, y es cuando imagínense la sorpresa de ese pasajero al momento de notar que no solamente su audífono estaría extraviado, sino que encima de todo estaría extraviado dentro de un agujero bastante grande ahí en la cabina de los pasajeros. Menciona Steffi que su esposo señalaba que en ese hueco se podía ver no solamente su audífono, sino también una serie de pertenencias que él asumía provenían de otros vuelos diferentes por parte de otros pasajeros, y sí denotaba pues un tamaño bastante considerable con una profundidad igualmente alarmante. Tan es así que incluso este señor decidió no meter su mano en ese hueco por miedo a que le fuera a ocurrir algo también, que se fuera a lastimar o algo semejante, y más bien se acerca con el staff de Aeroméxico para pedir un poco de auxilio. Es en ese momento cuando los empleados de esta aerolínea le comentarían al señor que para poder recuperar su audífono más bien sería necesario mandar un correo a la aerolínea pidiendo el reembolso del artículo que se habría extraviado, dejándole entender que pues no iban tampoco a buscar ahí en ese hueco su audífono. Por ahí también incluso me parece que estos trabajadores le llegaron a comenzar que el desperfecto de la nave sería totalmente normal, ya que al parecer sería un avión no muy nuevo, un avión ya un poquito viejo, y que por lo mismo pues era normal que hubiera por ahí alguno que otro detalle estético en la nave. Y ya desde aquí, manas, a mí la verdad es que se me hace bien preocupante toda esta situación, porque a mí no me pueden convencer que tener un hueco de ese tamaño en la cabina de los pasajeros no representa algún tipo de riesgo para los mismos. Miren que yo no soy ingeniero aeronauta o algo semejante, no sé la verdad si a lo mejor podría causar ese agujero algún tipo de desperfecto a la hora de volar, pero yo más bien a lo que me refiero con riesgo a los pasajeros es que pues fácilmente ahí alguien se puede llegar a atorar. ¿Qué tal si a ti se te cae el pasaporte en ese agujero? Como bien lo decía Steffi, el pasaporte que tú necesitas para poderte movilizar de manera internacional, y en el proceso en el que tú lo tratas de recuperar, como es un hueco grande, te termines lastimando la mano. Quizá podría ser un simple raspón el que te produjera este desperfecto en el avión, o también podrías terminar fracturándote hasta un dedo si es que de repente empieza a haber turbulencia y tú no te lo esperabas y se te dobla la mano de una manera inesperada, ¿no? O sea, sé que puede llegar a ser a lo mejor un escenario muy específico el que yo les estoy planteando, pero no porque sea específico quiere decir que no pudiera llegar a ser una realidad. Así que de menos yo sí considero muy extraño que se tomen tan a la ligera el hecho de que el avión tenga un hueco ahí en la cabina. Por cierto, manas, si están disfrutando esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Total que entonces ya cuando este señor aterriza le comenta todo lo ocurrido a su esposa, a Steffi. Steffi es entonces quien, después de unos días de haber llegado su marido a casa, decide comunicarse con esta aerolínea mediante correo electrónico explicando toda la situación y no solamente solicitando un reembolso del artículo, sino también dejándole saber que bueno, pues no era para nada apropiado a su percepción el que tuvieran un hueco en la cabina de los pasajeros. Dice Steffi entonces que en ese momento solamente habrían pasado unos 5 minutos desde que ella le habría dado enviar a su correo electrónico, cuando casi de manera inmediata se comunica con ella esta empresa, dejándole saber que pues tristemente en esta ocasión ellos no le podrían ayudar con el reembolso del artículo, ya que cuando tú compras un boleto con ellos te dejan muy en claro que todas tus pertenencias son tu responsabilidad y que si algo les llega a ocurrir a estas pertenencias durante el vuelo, pues ya más bien corre por tu cuenta el reponerlas o algo semejante. Ahora aquí yo les voy a decir, manas, que en cierta medida estoy de acuerdo con lo que menciona
a esta aerolínea, no con la parte de los términos y condiciones de cuando tú compras los boletos, sino más bien con el hecho de que pues sí, tus pertenencias deben de ser tu responsabilidad. Si tú, por ejemplo, extravías algún artículo, si no sabes dónde lo dejaste por despistado, pues no podrías pedir de manera lógica que se te hiciera algún tipo de reembolso, que te dieran algún tipo de remuneración económica, porque habría sido por una carencia tuya, una falta de atención, el que hubieras perdido ese artículo, ¿cierto? Pero aquí recordemos que estamos hablando de que se le perdió el audífono a este señor, no porque él haya sido despistado, sino porque más bien la nave tal cual tenía un desperfecto físico y bastante considerable a mi parecer. Dice Steffi que entonces, a pesar de ella haber adjuntado toda la evidencia necesaria para demostrar que pues no sería responsabilidad del marido que hubiera perdido el audífono, de todas maneras esta empresa se rehusaba a hacerse responsable, y de hecho me parece que ni siquiera le dieron atención a el detalle que mencionaba Steffi sobre cómo no le parecía bien que no tuvieran mantenimiento los aviones. Y aquí, manas, es cuando llegamos al punto de la historia donde yo les comento que puedo entender perfecto que una empresa haga hasta lo imposible para deslindarse de su responsabilidad en este tipo de casos, pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es que haya tantas personas allá afuera, tantos consumidores, tantos civiles que no tienen nada que ver con Aeroméxico, por ejemplo, en esta ocasión, buscando defender a la compañía como si les perteneciera, o sea, como si sus papás fueran los dueños. No saben la cantidad de comentarios que ha recibido esta mujer en su video, donde las personas le dicen que de seguro ella no viaja seguido con Aeroméxico porque las naves son muy buenas, donde le dicen que Aeroméxico tiene estándares sumamente estrictos de calidad y que es por eso que incluso pueden volar a los Estados Unidos y de manera internacional también. Y hay personas que hasta están debatiendo con ella si ese agujero realmente pertenece a una nave de Aeroméxico o no, llegando a insinuar que incluso lo que más bien ella y su marido quieren es que les regalen unos audífonos gratis. Háganme el bendito favor, manas, de verdad, pongámonos nuestras gorritas para pensar en este momento, utilicemos nuestra capacidad de análisis crítico y démonos cuenta que todos estos argumentos no tienen sentido por donde ustedes quieran analizarlos. O me van a de verdad querer decir a mí que una persona con la posibilidad de viajar a Corea del Sur, ya sea por trabajo o vacaciones, va a estar llorando porque se le hayan perdido unos audífonos de a lo mucho 5,800 pesos. O sea, yo creo que aquí ni siquiera es el tema del dinero, que ellos esperen recibir algo gratis a cambio, sino más bien es una situación donde se le está pidiendo a esta aerolínea que se haga responsable por los desperfectos presentes durante el vuelo, durante su servicio, que es por lo que uno está pagando. Encima de todo, yo no sé ustedes qué consideren como estándares estrictos de calidad, tampoco sé qué considera Aeroméxico como estándares estrictos de calidad, pero para mí, personalmente y a mi propia percepción de la vida, no se me hace un estándar de calidad estricto el hecho de que permitas que tus naves, independientemente de qué tan viejas sean, presenten huecos en la cabina de pasajeros. O sea, yo de verdad estoy impactado con que nadie esté haciendo más escándalo sobre esta situación. De nuevo, yo entiendo que a lo mejor no representa un riesgo mecánico para el avión, no es que vaya a ser que se vaya a caer, se vaya a desplomar este avión o algo semejante, pero de todas formas sí me parece que pone en riesgo a los pasajeros el hecho de que haya un hoyo ahí en el que cualquier persona accidentalmente se pueda hacer daño, pueda meter su mano y hacerse daño, o se les puedan caer sus pertenencias. Y luego, encima de todo, que cuando se te caigan las pertenencias a un hueco que no debería estar en esta nave, no se haga responsable la aerolínea como para siquiera darte un reembolso. Cuando se pueda hacer un reembolso, les digo, ¿qué ocurriría si lo que se te pierde no es un audífono, no es tu cartera, sino es más bien el pasaporte? Ahí, incluso por más reembolso que tú quisieras pedir, no te saca del apuro el hecho de que ya de menos, mientras tanto, te quedaste sin documentación oficial, que es la que te permitiría volver al país, o de menos moverte de manera internacional, que como les mencionaba, hay algunas personas que lo requieren para trabajar, no nada más para ir de vacaciones, que incluso si solo fuera para vacacionar, no le quita lo serio al asunto. Pero bueno, algunas personas podrían decir, no pasa nada si pierdes tus vacaciones, y estoy relativamente de acuerdo, pero ¿qué me dirían de las personas que van a un viaje de trabajo y que se les perdiera documentación importante porque haya habido un hueco en cabina que no tendría por qué haber estado ahí en un principio? Ni siquiera el hueco como tal tiene algún tipo de cinta de advertencia o algo semejante para que los pasajeros tengan cuidado, y eso sí se me hace entonces ya inexcusable por parte de la aerolínea, y sí creo que se les debería entonces de exigir que se hicieran responsables en este tipo de casos. Yo por ahí también tengo la hipótesis personal de que la razón por la cual muchas personas defienden a las aerolíneas es porque piensan que el tomar vuelos frecuentemente les da cierta cantidad de estatus. De lo contrario, no logro ver el sentido de por qué hay tanta gente a capa y espada, de verdad, manas, defendiendo a Aeroméxico en esa sección de comentarios, diciéndole a Steffi que de seguro ya ni seguido viaja, diciéndole que seguro el viaje lo consiguieron por cortesía, diciéndole que seguro utilizó puntos especiales para no pagar por el vuelo. O sea, una serie de comentarios que nada tienen que ver con la observación muy justa, creo yo, y muy apropiada de Steffi y su marido de cómo Aeroméxico tiene que darle mejor mantenimiento a sus unidades. Eso es lo único
que ella está diciendo. Y salen desde las alcantarillas personas a decir que más bien es porque a ella de seguro no le alcanza para andar volando. O sea, ¿dónde ven el sentido en ese tipo de razonamiento? Pero bueno, de todas maneras, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan, manas, sobre esta terrible situación. Si en algún momento de la vida han tenido también una experiencia no muy positiva con Aeroméxico, o si por el contrario solamente han tenido experiencias positivas hasta el momento. Me encantaría leerlas a ustedes en comentarios. Y mientras yo, pues bueno, me termino de maquillar. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.